A ver, entonces, sistema de combustible HEUI. ¿Qué significa HEUI? Así es. Muy bien, entonces, a ver, de acuerdo a lo que ustedes están comentando, inyector electrónico, hidráulico, electronic, inyector, muy bien. En realidad son siglas, son palabras en inglés, son siglas en inglés, ¿sí? Significa inyector unitario electrónico hidráulico o de accionamiento hidráulico, ¿sí? Luego lo vamos a ver, luego cómo funciona el inyector, por qué hidráulico, ¿sí? Lo vamos a ver por qué hidráulico, ¿sí? Muy bien, señores, entonces, inyector unitario electrónico hidráulico o de accionamiento hidráulico también, ¿no? Así es. Inyector unitario electrónico, ¿sí? De accionamiento hidráulico. Muy bien, entonces como ven, este es el diagrama para poder entender, ¿sí? Para poder ver cómo está independizado. En realidad acá hay tres circuitos, por llamarlo así, ¿sí? Tres circuitos, que eso lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo así tres circuitos? Tenemos el sistema de combustible, tenemos el sistema de aceite, ¿sí? Y tenemos lo que viene a ser la parte electrónica, ¿sí? Muy bien, entonces, mucha atención. Vamos a conocer primeramente sus componentes principales, ¿sí? Vamos a conocer sus componentes principales del sistema HUI. Vamos a hablar de los principales. Como número uno tenemos la bomba HUI. Acá está la bomba HUI, ¿sí? Como número dos tenemos, número tres tenemos el filtro de aceite, ¿sí? Filtro de aceite. En este caso es del motor. El número 4 tenemos la bomba de engranajes. ¿Sí? La bomba de engranajes de quién? De aceite del motor, obviamente. Esta bomba se ubica en el cárter. Sí, el número 5 tenemos los 6 inyectores. 6 inyectores. El número 6, ¿sí? El número 6 tenemos el enfriador. ¿Sí? El enfriador de aceite. ¿Sí? Tenemos el enfriador de aceite. Este enfriador de aceite se ubica en la parte posterior de quién, de la base del filtro de aceite, ¿sí? Al lado del motor, obviamente, al lado del bloque del motor, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos el número 7, ¿sí? La galería de aceite, ¿sí? Número 7, la galería de aceite, ¿en dónde? En la culata, es el número 7, ¿sí? El número 8 tenemos la galería de combustible, ¿sí? También en la culata. Entonces, en la culata tenemos dos galerías, una de aceite y la otra de combustible, ¿sí? Número 9 tenemos bomba de transferencia. Número 9 es una bombita de transferencia de combustible que succiona obviamente desde el tanque. Lo vamos a ver en funcionamiento. El 10 tenemos el filtro secundario de combustible. Acá está, filtro secundario de combustible. Número 11, filtro primario de combustible. ¿Sí? Filtro primario de combustible. Número 12, tanque de combustible. Acá está, tanque de combustible. ¿Qué más? El 13, tenemos la válvula reguladora de combustible. Acá está, ¿sí? Esta se encuentra a la salida de la culata. El número 16 tenemos el SM o módulo de control electrónico. El número 25 tenemos el sensor IAP, ¿sí? IAP. ¿Qué más? Tenemos como número 30 la batería, ¿sí? La batería. Estos son los componentes principales, muy aparte obviamente de los sensores, que forma parte de lo que viene a ser pues el sistema eléctrico o el sistema electrónico. Sí, tenemos sensores de temperatura, sensores de presión, ¿sí? Sensores de velocidad, tenemos sensores de posición, ¿sí? En este caso es de un cargador frontal, ¿no? En el acelerador, etcétera, etcétera. Muy bien, y en la parte inferior izquierda sí tenemos una vista interna de quién, de la bomba HUI número 1. Miren, acá está la bomba HUI número 1, ¿sí? Esto es lo que hay internamente, hay componentes obviamente, hay pistones, hay un plato también donde trabaja para que los pistones puedan subir y bajar, ¿sí? Tenemos un rodamiento, un eje y un engranaje que lo acciona directamente los engranajes de la distribución, ¿sí? En este caso el eje de levas, ¿no? ¿Sí? Entonces, los decía, tenemos
tres circuitos. Tenemos el sistema de combustible, ¿sí? Número A, tenemos el sistema de combustible. Tenemos el número B, la letra B, perdón, lo que viene a ser aceite de motor, ¿sí? Y la letra C tenemos la parte eléctrica de lo que viene a ser el sistema de combustible HOI. ¿Sí? Entonces, señores, vamos a hablar cómo funciona cada uno de estos. ¿Sí? Primero vamos a hablar de lo que viene a ser el sistema de combustible. Si hablamos de una excavadora, el tanque se encontrará al lado derecho de la máquina, ¿sí o no? Al lado derecho en la parte posterior, en una 336, ¿sí? Y si hablamos de un cargador frontal, ¿sí? 962H con motor C7, el tanque se encontrará en la parte posterior, ¿sí? La parte posterior, debajo de los enfriadores, se encuentra el tanque de combustible, ¿sí? Muy bien, entonces el combustible pasa por el filtro primario número 11. ¿Quién lo succiona? La bomba de transferencia número 9. Pasa por el filtro primario número 11. La pregunta es, ¿de cuántas micras es el filtro primario de combustible para un motor C7 y C9? A ver, necesito que participen. ¿Cuántas micras o de cuántos micrones es el filtro primario de combustible? Pueda que les hagan una pregunta en minería de repente, en alguna empresa donde vayan de repente a postular para un trabajo de maquinaria pesada. Lo primero es mantenimiento, sistema de combustible. ¿Cuántas micras tiene el filtro primario de combustible? Hay que comentar lo que uno sabe, así que no se preocupen por ello. Lo interesante es que participen. 10, 13, 20, 10, 10. Muy bien, a ver, 16. Participen, ¿cuántas micras tiene el filtro primario de combustible? ¿5, 27? Wow, 27. 13, 14, 13, 4, 2, 40, 10, 10. No importa, comenten, ya que hoy vamos a aclarar esto, ¿sí? Hoy para eso está este curso, para aclarar ciertas dudas y para aprender. 10, 25, 5, 20, 18, con máximo 10, 6 micras, 14. Muy bien. A ver, el filtro primario tiene 13 micras, ¿sí? Filtro primario 13 micras. Anoten ahí, al final vemos con la plataforma de Caterpillar. Mejor dicho, lo que te dice Caterpillar. 13 micrones tiene el filtro primario, ¿sí? ¿Qué es una micra? ¿O a qué me estoy refiriendo al hablar de filtro primario 13 micrones? Los filtros, ¿sí? Tienen internamente, obviamente, por donde pasa el combustible, pequeños poros, por llamarlo así. Y esos poros, ¿sí? Que son, en este caso, como unos agujeros, para que se entienda al 100%, estos agujeros internamente tienen un diámetro interno. Entonces, ese diámetro de cada poro, ¿sí? Es de 13 micras. Imagínense que el pelo humano tiene un espesor de 40 micras. Estos filtros primarios solamente, ojo, para los motores C7 y C9. Para otros motores varía el sistema de combustible, así que no vayan a sorprenderse. Solamente es para el motor C7 y C9. ¿Sí? Muy bien, entonces el combustible pasa por el filtro, ¿sí? Y se va hacia ¿dónde? Se va hacia la computadora del motor. Este SM o computadora se encuentra al costado del bloque del motor. Entonces, este SM necesita ser refrigerado. ¿Y a través de quién se refrigera? A través del combustible. El combustible pasa internamente por un conducto y luego se dirige a la bomba de transferencia número 9. ¿Sí? La bomba de transferencia es muy independiente a la bomba HUI. Ojo, muy independiente a la bomba HUI. ¿Sí? Número 1. ¿Es un solo componente? Sí, pero es muy independiente. Entonces, la bomba de transferencia de combustible número 9 envía el combustible y pasa a través del filtro número 10. La segunda pregunta es, ¿de cuántas micras es el filtro secundario de combustible? ¿Sí? ¿De cuántas micras es? A ver, necesito nuevamente sus aportes. ¿Qué dicen? Son 100 personas. A ver, 2 micras, 26 micras, 7 micras, 4, 3, 5, 26.
2, 5, 15, 14. Muy bien, señores. Felicitaciones por participar, ¿sí? Muy bien, felicitaciones. 10 micras, 5 micras. La respuesta es 2 micrones. Imagínense el filtraje de estos filtros de alta eficiencia, ¿no? 2 micras tiene el filtro secundario, ¿no? Un filtro de 2 micrones, ¿sí? Entonces, el combustible pasa por el filtro secundario número 10, su filtro de 2 micrones, o de 2 micras, y luego finalmente se dirige hacia dónde, hacia los inyectores en la culata, ¿sí? A través de la galería número 8, ¿sí? Se va y luego se va hacia la válvula número 13, ¿sí? A la válvula número 13. Esta válvula número 13, ¿sí? Luego se va hacia el tanque de retorno, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la presión de combustible? Siguiente pregunta. ¿Cuánto será la presión de la baja presión, ¿sí? De combustible? ¿Sí? Recordemos que no es baja presión de combustible, se alimenta hasta la culata y luego se va hacia el tanque. ¿Cuál es el combustible? Que, o sea, mantiene esta... Galaxy A50, te felicito, no sé cuál será tu nombre. Galaxy, muy bien. 65 P6 Iván, felicitaciones. Javier, también 50 PSI, estás por ahí, entre 50 y 65 PSI, ¿sí? Esa es la presión de combustible, señores, 65 PSI. ¿Quién mantiene esa presión? Esta válvula número 13, ¿sí? Esta válvula, lo decía, está a la salida de la culata, es una válvula, luego de la válvula ya recién sale una manguera de retorno hacia el tanque. 65 PSI es el sistema de combustible, ¿sí? Ustedes lo pueden ver a través del ITI, porque en el filtro de combustible hay un sensor, obviamente acá no aparece, pero este sensa la presión del sistema de combustible, ¿sí? O también lo pueden hacer a través de un manómetro, obviamente, ¿no? Entonces, debes tener entre 50 a 65 PSI, ¿sí? Entonces, muy bien, hemos terminado con la parte del circuito de combustible. Nuevamente, para los que recién se conectan, tenemos la bomba de transferencia número 9, succiona desde el tanque, pasa por el filtro primario, 13 micras, se va al SM, el SM se refrigera, luego pasa hacia la bomba de transferencia que está succionando. Esta bomba lo envía el combustible a través de este filtro secundario de 2 micrones y se va hacia la galería en la culata. ¿Sí? Hasta ahí tenemos hasta ahí tenemos alimentación de combustible a los inyectores. Ojo aquí, todos los inyectores de manera independiente se alimentan de combustible. Acá no es que primero se alimenta uno, luego el otro, no. La galería pasa, los inyectores tienen contacto directo con esta galería, ¿sí? Entonces todos se alimentan, todos se llenan de combustible. En ese instante todavía el motor no arranca. Nada que ver, solamente está, en este caso tenemos ahí combustible, ¿sí? Tenemos combustible en la galería. Entonces se ha alimentado a todos los inyectores. Ahora sí, ¿qué más tenemos como segundo sistema? ¿Sí? Tenemos lo que viene a ser la letra B, que viene a ser el circuito de aceite. Sabemos que el motor es lubricado por aceite, ¿sí o no? 15W40, motores diésel. Pero este aceite, ¿sí? Muy aparte que lubrica las piezas móviles y el motor interno, también la bomba envía, obviamente, ¿hacia dónde? Hacia la bomba HUI. Pero primeramente pasa, obviamente, por el enfriador número 6, que se encuentra atrás de la base del filtro, ¿sí? Luego pasará por el filtro y se va hacia la bomba HUI. Ingresa a través de este conducto. El aceite ingresa hasta la bomba HU. ¿Sí? Entonces, de la bomba, ahora todavía no vamos a ver cómo funciona, se dirige a través de ¿sí? De esta línea. Acá tenemos el sensor 25, sensor IAP, que sensa la presión de funcionamiento, obviamente, ¿sí? Y luego el aceite se dirige hacia la otra galería en la culata, totalmente independiente,
¿sí? Es totalmente independiente de la galería de combustible, obviamente. Entonces, el aceite se va a nuevamente alimentar a todos los inyectores. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto será la mínima presión de salida, ¿sí? De la bomba HUI hacia la galería? ¿Cuánto es la presión de accionamiento en este caso? ¿Cuánto creen que es la presión mínima para que el motor pueda arrancar? A ver. Mientras van comentando, Cristian, la válvula IAPCB está acá dentro de la bomba HUI. ¿Cuánto es la presión mínima para que pueda arrancar el motor? Muy bien, felicitaciones. Están acertando. Muy bien, Iván. ¿Quién más está por ahí? A ver, igual. Participen, muchachos. ¿Cuánto es la presión mínima? Muy bien, entonces, a la salida de la bomba, ¿sí? Hasta la galería en la culata, en mínimo tenemos o se debe tener 870 PSI. Ojo, 870 PSI. Esa es la presión de accionamiento de la inyección para que el motor pueda arrancar. Cuando la bomba tiene problemas, cuando la bomba falla, ¿sí? Por lo general al momento del arranque en el ET, que es la herramienta de diagnóstico, vas a poder verificar que tiene menos 600, 500, 400 PSI. Por lo tanto, el motor no va a arrancar. ¿Sí? Entonces, señores, 870 PSI. Entonces, imagínense lo importante que estamos hablando el día de hoy, ¿no? 870 PSI para que al momento que el motor está girando, ¿sí? El arrancador está girando, obviamente, está intentando arrancar el motor. ¿Sí? Una vez que el motor arranca, ¿sí? Ojo, ahí viene la siguiente pregunta. Una vez que el motor arranca, ¿hasta cuánto se incrementa la presión de accionamiento de la inyección? A ver, esa es la siguiente pregunta. ¿Hasta cuánto se incrementa la presión de accionamiento de la inyección una vez que el motor arrancó? Máximo. O sea, la bomba HUI tiene que enviar un máximo, ¿no? A ver, creo que ahí sí, a ver, participen muchachos. La pregunta es, ¿cuánto es la presión máxima de accionamiento del... ¿Sí? ¿Cuánto es la presión máxima? 25.000, 25.000, 4.500, 1.500, 25.000, 600, 6.500. Muy bien, felicitaciones. Sigan comentando. Muy bien. A ver, la respuesta es, la presión máxima de activación de la inyección es 4.061 PSI. Ojo que no estoy hablando de la inyección. Ojo, estoy hablando de accionamiento de la inyección. ¿Sí? No hay que confundir. Otra cosa es la del inyector. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, la presión mínima para que el motor arranque es 870 PSI. La presión máxima de trabajo de la bomba HUI, ¿sí? Será 4.061 PSI. Miren qué tan importante es este sistema, ¿sí? De combustible. Entonces, de frente ustedes, cuando ya tengan un problema en máquina por temas de arranque, se van a ir directamente y ya saben más o menos cuánto deben tener en parámetros, ¿no? Porque lo aprendieron el día de hoy, es muy bueno. Entonces, hay que anotar, hay que aprovechar esto. Entonces, señores, hasta ahí hemos terminado lo que viene a ser la parte de aceite, ¿sí? ¿Dónde se incrementa? Acá se incrementa. Miren acá, en la parte inferior, ahí tenemos internamente la bombita HOI. La válvula IAPCB controla, ¿sí? La salida máxima de quién? De la bomba, ¿sí? La salida de presión máxima de la bomba, ¿sí? La salida máxima. Entonces, acá tenemos, los decía, tenemos el engranaje, ¿sí? Que gira al eje, obviamente, de la bomba a HOI. Acá tenemos un rodamiento y acá tenemos un plato de inclinación, un plato inclinado, ¿sí? Todo este conjunto se mueve y los pistones suben y bajan por la inclinación, en este caso del plato, ¿sí? Por la inclinación del plato. Entonces, los pistones, ¿qué hacen? Suben y bajan.
¿sí? Suben y bajan y obviamente succionan y envían el flujo de salida, ¿sí? A través de esta, finalmente se irá hacia los inyectores. Para explicar todo esto, por mí encantado, pero nos va a demorar más tiempo, ¿sí? Eso ya es más a profundidad de lo que viene a ser la bomba HOI, ¿no? Pero en algo básico nada más el día de hoy para poder cumplir con el tema hasta las 7:30, ¿sí? 8:30, perdón. Entonces, la bomba que hace, se llena de aceite, obviamente, que viene desde el cárter, ¿sí? Y acá tenemos la parte del conjunto de bombeo, los pistones, ¿sí? Los pistones, ¿sí? ¿Quién controla? La válvula IAPCB, ¿sí? Entonces, la salida ya obviamente se incrementa hasta la culata, ¿sí? Se incrementa hasta la culata. ¿Quién sensa esa presión? El sensor 25, ¿no? El sensor IAP. El sensor IAP le indica a la computadora y entra a tallar la parte, ¿sí? La parte que viene a ser la parte eléctrica C, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Para que podamos completar en este caso la idea, ¿no? La idea. Nos faltaría la parte eléctrica, ¿no? Entonces, algunos dicen, pero quiero planos eléctricos, sí se va a dictar planos eléctricos, así que no se preocupen. Entonces, acá tenemos el módulo de control electrónico que viene a ser la computadora del motor, ¿sí? Entonces, esta computadora recibe, ¿sí? Recibe información de los sensores que están sensando, recibes la información de temperaturas, de presiones, de revoluciones, y procesa la información y lo envía ¿hacia dónde? Hacia los inyectores, ¿sí? Lo va a enviar hacia los inyectores. Ahora, eh, la corriente que lo enviará al inyector, ¿sí? La corriente que lo va a enviar al inyector obviamente va a depender del orden de encendido, ¿sí? Acá tenemos el inyector en físico, este es el inyector HOI en físico, ¿sí? Donde la parte inferior tendremos el conjunto de tobera, ¿sí? Externamente tenemos un sello, ¿sí? Luego tendremos acá el orificio de ingreso de ¿quién? De combustible, ¿sí? El orificio de combustible. Si lo vemos acá en esta vista interna, acá está el sello y acá está el ingreso de combustible. ¿Hacia dónde? Hacia esta cámara. Acá hay una cámara, señores. En la parte superior está el émbolo o pistón. ¿Qué más tenemos en el físico? Tenemos otro sello, obviamente, ¿no? Acá tenemos otro sello y acá en esta parte va el sello, ¿sí? Luego tendremos el orificio donde ingresa el aceite a alta presión, ¿sí? El aceite a alta presión. Si lo vemos en la segunda imagen, el aceite ingresará por acá, ¿sí? Ingresa el aceite a alta presión. Acá tenemos el aceite a alta presión nuevamente en cada inyector, ¿sí? Luego vamos a ver cómo funciona internamente el inyector. Y en la parte superior ya tenemos otro sello, obviamente, ya que los decía hace un momento, cada uno tiene que ser totalmente independiente, la parte de la galería de aceite con lo que viene a ser pues el combustible. Y en la parte superior tendremos ya lo que viene a ser el solenoide del inyector, ¿sí? El solenoide del inyector. Entonces, mucha atención aquí, ¿sí? Mucha atención aquí, en esta vista interna del inyector. Los decía, en la parte inferior tenemos la tobera, ¿sí? Ahí tenemos la tobera, ¿sí? Lo vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a reconocer componentes internos. En esta parte tenemos la cámara, ¿sí? De llenado de combustible. El combustible, recuerden, pasa por la galería y alimenta a todos los inyectores de manera directa, ¿sí? Lo llena a esta galería. En la parte más superior tendremos el émbolo, ¿sí? O pistón que más adelante va a accionar al combustible o lo va a comprimir, ¿sí? Y en la parte más superior, hacia arriba, tenemos, ¿sí? Una válvula que trabaja juntamente con el solenoide, ¿sí? Una válvula que trabaja juntamente con el solenoide. Y acá tendremos el ingreso de aceite a alta presión, ¿sí? El ingreso de aceite a alta presión. Ahora, ¿cómo funciona y cómo se produce finalmente la inyección? ¿Sí? ¿Cómo se produce finalmente la inyección? Cuando cuando el motor empezó a arrancar, obviamente le va a llegar una corriente a cada solenoide, dependiendo al orden de encendido, ¿sí? Depende el orden de encendido. Entonces, este solenoide obviamente se energiza internamente, se magnetiza. ¿Y qué sucede con esta válvula? Miren esta válvula. Esta válvula, ¿sí? Ha subido. Podemos diferenciar
entre la del centro, que está en su asiento, ¿sí? Y esta de acá está ya, ¿sí? Se ha magnetizado, por lo tanto se desplaza de su lugar. Al desplazarse del lugar, ¿qué sucede con el aceite a alta presión? Ingresa. El aceite recién ingresa internamente del inyector y se va directamente a esta cámara, a este émbolo o pistón, ¿sí? Entonces, este pistón, por la fuerza del aceite a alta presión que tenemos, 870 psi como mínimo, ¿sí? Imagínense esa tremenda presión. Entonces, lo obliga a este pistón a bajar, ¿sí? Lo obliga a este pistón a bajar. Y como este pistón o émbolo en la parte inferior tenía combustible en esta cámara, entonces, ¿qué sucede con el combustible? Lo fuerza a salir, ¿sí? Lo obliga a salir. Por lo tanto, esta válvula, ¿qué va a suceder? Por la misma presión, ¿sí?, de combustible en la tobera, esta válvula va a subir, ¿sí? Comprime este resorte y finalmente se produce la inyección. ¿Cuánto es la presión de inyección? Ahí va la última pregunta. ¿Cuánto es la presión de inyección? Mientras lo respondemos a Javier, ¿cuánto es la corriente que le llega al solenoide? Acá está tu respuesta. Este es el tipo, ¿sí? Este es el tipo, ¿cómo se le llama esto? ¿Sí? La PWM, ¿sí? Este es el tipo de señal que le llega hacia los inyectores, dependiendo si se desea al 100% o un 90% o bastante, en este caso, paso de aceite a alta presión va a ser, por ejemplo, al 90%, ¿no? O 50%, etcétera, etcétera. De esta forma vas a poder verificar, más no vas a poder medir lo que estás preguntando, ¿no? De esta forma llega. ¿Sí? A ver, ¿cuánto es la presión de inyección para finalizar? Y si tienen algunas dudas. Entonces, para repasar lo que ya les he dicho, absolutamente todo está acá. Primero hablamos de 2 micras, ¿sí o no? Perdón, primero hablamos filtro primario de 13 micras, ¿sí? ¿Dónde está? Filtro primario de combustible, 13 micras, ¿sí? 13 micrones. ¿Dónde está el filtro de secundario de combustible? Por acá va a estar. Acá está, 2 micras, ¿sí? 2 micras. ¿Quién lo dice? El fabricante, ¿no? ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado, ¿sí?, de lo que viene a ser la presión de accionamiento, ¿sí o no?, de la inyección. ¿Cuánto dije? 870, ¿sí? ¿Hasta cuánto? A 5000 psi, ¿no? ¿Sí? 870. ¿Qué más? A ver, de acuerdo a lo que ustedes van contestando, de lo que viene a ser el combustible, ahí está la respuesta. A ver, ¿qué están? 2300 psi. Señores, la presión ya de inyección es 25.000 psi. Acá está. 25.382 psi. Eso es ya la presión, ¿sí?, finalmente de la inyección. Ojo, eso ya es del inyector, ¿sí? Entonces, señores, hoy hemos hablado de lo que viene a ser el sistema de combustible, ¿sí? Un sistema bastante usado en motores C9, C7, el sistema HUI, y obviamente pues quedará pendiente hablar de todo lo que vienen a ser las fases de la inyección, ya que hay 5 fases, ¿no? Viene a ser la preinyección, inyección piloto, retardo de la inyección, inyección principal y llenado. Todo eso está aquí, ¿sí? Todo eso está aquí. Entonces, en las plataformas ya tenemos están ya nuestras especializaciones, obviamente, y el día de hoy, pues, hemos aprendido bastante lo que viene a ser, ¿sí?, el sistema de combustible HO. A ver, ¿cuántas micras tiene la del aceite? No te da, ¿sí? No te da, pero aproximadamente tiene 10 micras, ¿sí? 10 micrones. A ver, ¿qué más?
Muy bien, señores. Hay bastante, hoy día solamente hemos hablado de lo que es sistema de combustible, ¿sí? HUI, a ver, no sé, hay bastantes preguntas. Estamos llegando a la parte final, espero les haya servido bastante esta información, ¿sí? Algunas dudas de repente que tengan, ahí tienen, les voy a dejar el número también mío. Muy bien. Necesito saber qué les pareció la clase del día de hoy, desde el 1 hasta el 10 igual, para nosotros recopilar esa información y espero pues que les haya servido bastante este tema del día de hoy.